Hola, buenas tardes. En este video mi nombre es Oscar Gabriel Prieto Alcántara. En este video voy a explicar de manera sencilla los aprendizajes que obtuve en el cuatrimestre con referencia a la psicología y las dos corrientes que marcaron sus inicios, al funcionalismo y a la teoría de la Gestalt. Antes de existir la psicología como ciencia, pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre temas como la memoria, la percepción y el comportamiento humano. Aristóteles incluso escribía de Anima, considerando uno de los primeros estudios sobre la mente. Cabe recordar que este gran personaje ya se cuestionaba ciertos comportamientos como cómo era la manera de, se puede decir, de pensar, cómo podíamos reaccionar a ciertas, ¿cómo le podríamos decir? A cierto tipo de circunstancias, y en el cual no todos tenían ese tipo de reacción. También se vio luego de la fisiología del siglo XX. Más adelante, gracias a la fisiología, se empezó a relacionar el funcionamiento del sistema nervioso con la conducta. Científicos como Hermann estudiaron cómo los estímulos se transformaban en sensaciones, qué era lo que me causaba esa sensación, por qué me sentía como con esa frustración. Se enfocaba mucho en la reacción de acuerdo a ciertas circunstancias se puede decir que hoy en día nos pasa, por qué tenemos ese tipo de reacciones. También podemos ver el estructuralismo ya en el ámbito psicológico. Un pensador como William Wundt fundó el primer laboratorio de la psicología en 1879. Su corriente, el estructuralismo, buscaba describir la estructura de la mente, analizando sensaciones y pensamientos a través de la introspección. En este caso era como por qué nos regimos bajo qué circunstancia, por qué tenemos por qué, ¿cómo le podríamos decir? ¿Por qué pensamos de una manera y actuamos de otra? En esta escuela sirvió como un punto de partida para el funcionamiento y otras corrientes posteriores. El funcionalismo surge en Estados Unidos como una reacción al estructuralismo. Autores como William James, considerado el padre del funcionalismo, John Dewey, James Romm. Idea central: una vez de preguntarse cómo es la mente, los funcionalistas preguntan ¿para qué sirve la mente? ¿Qué nos hace pensar? ¿La mente realmente se basa bajo un régimen o nosotros somos la que hacemos que la mente trabaje? Es decir, estudiaban la función de los procesos mentales, especialmente su utilidad para la adaptación del ser humano al medio. Ciertas influencias se basaron en la teoría de la evolución de Darwin, que explicaba que las conductas se usaban para mejorar la supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Como recordábamos en el video anterior, como ciertos, por ejemplo, un niño no puede nacer y aventarlo a un bosque porque pues no podría sobrevivir, ¿no? Ya sabemos que la naturaleza en este caso pues no lo podría coger. Entonces Darwin, como decía, ¿no? Todo tiene una evolución. Obviamente necesitamos ciertos patrones en este caso, la base es nuestros padres, que son los que nos cuidan, nos enseñan a comer, pero nosotros por medio de ciertos estímulos hacemos que esto también sea posible. Y como decía Darwin, todo va en una evolución. En este caso va a ser ascendente. ¿Por qué? Porque no nos podemos estancar. Por ejemplo, un niño pues no se le puede dar una comida porque al final de cuentas no tenemos bueno, en este caso cuando son recién nacidos pues no tienen dientes, no tienen cierto tacto. Entonces aquí es por medio de, en este caso, la amamantación de la madre. Posteriormente, como va creciendo, va evolucionando, en el cual pues ya es pequeñas porciones de comida. Posteriormente va a llegar a tener en este caso cuando entra a la escuela va a empezar a ver números, a empezar a leer, y va a ir evolucionando hasta la edad adulta, en el cual pues ya va a tener un propio criterio. Aportes: el impulso a la psicología aplicada, educativa, clínica y laboral. Esto era lo que comúnmente estaba yo comentando hace un momento, ¿no? O sea, un niño pues como va creciendo, va evolucionando en este caso en la educación, en aprender a leer, el lenguaje más fluido, cierto modo de relacionarse con los compañeros, saber trabajar en equipo. Para el desarrollo del conductismo, la psicología es evolutiva. Métodos más variados como la introspección, como la observación y la medición. Por medio de podemos observar qué tanto
es aplicada y qué tanto no, ya sea con manera de pararse, manera de reaccionar a ciertos estímulos. En resumen, el funcionalismo ve a la mente como una herramienta activa que nos permite adaptarnos al entorno. En este caso, por ejemplo, nosotros somos adaptativos a ciertas circunstancias. Podemos, se puede decir un ejemplo un poco absurdo, pero podemos vivir todo un año en cierta parte de la región de la República Mexicana y de repente por trabajo, por escuela, por familia nos cambiamos de domicilio y tal vez en el entorno era más frío, más casi no pasa el transporte, pero en este es todo lo contrario, es más caluroso, hay más gente, hay más turistas, pues nosotros nos adaptamos sin ningún problema. Es parte de nuestra manera de evolucionar. En resumen, el funcionalismo va de la mente como una herramienta activa que nos permite adaptarnos al entorno. Hoy voy a explicar brevemente los aprendizajes principales de la teoría Gestalt y del funcionalismo en la psicología. La teoría Gestalt sostiene que el todo es más que la suma de las partes. Esto significa que nuestra mente no percibe elementos aislados, sino configuraciones completas. Gracias a esta teoría aprendemos que la percepción es un proceso activo en el que organizamos la información usando leyes naturales como la proximidad, la semejanza, el cierre y la relación figurando. Además, la Gestalt introduce la idea que es cuando encontramos una solución de manera repentina a reorganizar mentalmente un problema. En este caso, nos ponen un ejemplo de un maestro. ¿Qué pasa cuando ya no hay una pantalla como tal? Ya nos sirve. La tiraríamos, literal, o sea, ya no sirve, en este caso que es para entretenimiento. ¿Qué otra manera le podríamos dar de uso? Podría ser una mesa, podría ser una base para algunas plantas. Va más allá de lo que nosotros podemos percibir en ese momento. Por otro lado, el funcionalismo se enfoca en para qué sirven los procesos mentales. Esta corriente afirma que la mente y la conducta existen para ayudar al individuo a adaptarse al entorno funcionalista. No se centran en las estructuras de la mente, sino en las funciones como pensar, aprender, sentir o recordar nos permite resolver problemas cotidianos. En este ejemplo creo que hay hace años, la gente que no sabía leer y tomaba el transporte se lleva más que nada a pesar de que no conociera la letra, se podía guiar por el letrero o por algo en particular, y eso era su forma de pensar, aunque no supiera leer, se podía transbordar, perdón. Los funcionalistas no se centran en las estructuras de la mente, sino en funciones como pensar, aprender, sentir o recordar. La psicología empezó a estudiar la conducta en situaciones reales y se abrió el camino para áreas aplicadas como la psicología educativa, clínica e incluso el surgimiento del conductismo. En conclusión, la Gestalt nos aplica cómo percibimos o organizamos la experiencia, mientras el funcionalismo nos enseña por qué la mente funciona como lo hace, destacando su finalidad adaptativa. Sin más por el momento, creo que es algo que al final de cuentas lo llevamos todos los días a cabo. Tanto lo funcional como lo estructural no podemos decir que es mejor, que sino simplemente creo que ambas tienen al final de cuentas una misma línea en el cual, como decía Darwin, todo es para una evolución. Sin más por el momento, este fue mi video de mi aprendizaje. Agradezco al profesor Virgilio y de antemano buenas tardes.